Gracias porque yo sé que el día de hoy tú vas a estar hablando a nuestros corazones y tú vas a decir lo que tengas que decir. Y vas a hacer lo que tengas que hacer el día de hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a empezar. Y me gustaría contarles una historia que siento que sí se cuenta, pero a mí me gusta mucho cuando yo me di cuenta de esta historia. Está en Lucas 24, 13. Y básicamente, no sé si han leído esta historia en la Biblia, espero que sí, pero es cuando Jesús ya había muerto en la cruz y dice que van dos discípulos y que van a Emaús. Y cuando estos dos discípulos se van a Emaús, están hablando de todo lo que, o sea, que qué decepcionante, que Jesús se haya muerto, o sea, como que están platicando de eso. Y en el camino a Emaús habla que se encontraron con una persona yendo hacia allá. Y creo que esta es una de mis historias favoritas porque muchas veces mientras vamos caminando y nos encontramos con Jesús, es difícil cuando estamos tan centrados en nuestros pensamientos darnos cuenta de que es Jesús el que nos está hablando. Y creo que esto nos puede ayudar a algunos de nosotros a identificarnos o no en el camino de la vida. Quiero pensar que no soy la única que le pasa esto, pero vas tan enfocado a llegar a un lugar y vas tan ensimismado en tus propios pensamientos que cuando Jesús viene a tu vida y te empieza a hablar, es difícil para ti darte cuenta de que eso pasa. Y eso es algo que pasa en esta historia. Mientras van caminando a Emaús, Jesús se los encuentra. Y me encanta porque dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó, cuando dice que Dios impidió que lo reconocieran, es a Jesús. Y dice, y les preguntó en el 17, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y se detuvieron de un golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido en los últimos días. Y Jesús preguntó, ¿qué cosas? Y entonces pasaron a comentarle de que todas las cosas que habían pasado y la inminente muerte de Jesús. Entonces dice el 24, me voy a adelantar porque es una historia medio larga, y dice, y algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Habían hablado de que Jesús había resucitado, averiguarlo efectivamente, y el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y en esta parte voy a desencadenar ahorita un montón de temas, pero en esta parte me encanta porque Jesús, o sea, los discípulos tuvieron que ir a corroborar lo que las mujeres ya habían visto y les contaron, porque para ellos no solamente la resurrección de Jesús era como algo increíble que no creían, sino no le creían a las mujeres. Entonces necesitaron ir discípulos para decir así como de, no, que se me hace el típico, ay, estás exagerando, no exageres, seguramente nada más se movió la piedra, pero así está el cuerpo de Jesús. Entonces van los hombres a ver qué es lo que estaba pasando y se dieron cuenta hasta que los discípulos entraron en ese lugar. Y me encanta porque Jesús les dice, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y dice en el siguiente, que es el último que vamos a leer, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y en esta historia necesito que entendamos, y es algo que yo me di cuenta en este momento de mi vida, porque estos discípulos estaban procesando muchas cosas. Para empezar, para ellos, y en la historia de la Biblia, como se pensaba que iba a llegar el Mesías, es que se pensaba llegar como un tipo Moisés del Antiguo Testamento, que iba a llegar, iba a arrasar como Talía con todos, ¿no? Arrasando con la vida de todos los que estaban ahí, y iba a ser como, bye con todos los enemigos. Y esa era la ideal. El ideal es, el Mesías va a ser como un justiciero,
súper intenso y va a arrasar con todos los romanos. Esa es nuestra creencia. Entonces, después de que eso pasa y se dan cuenta de que Jesús no hizo lo que ellos pensaban, para empezar, que Jesús tuviera todas las circunstancias, que no haya sido un rey o un general o una persona súper inteligente en estrategia de guerra y cosas así, fue muy decepcionante para ellos. Pero además que muriera, para ellos era como de, no, pues ya se acabó, hasta luego. Entonces Jesús en ese camino les tiene que recordar las escrituras que habían leído toda su vida, les tiene que leer otra vez los textos, les tiene que recordar, y fue un camino largo. Es un camino largo, ahorita nosotros lo leemos en 5 segundos, pero ellos caminaron durante mucho tiempo, en donde Jesús les estuvo recordando qué era lo que tenía que pasar, todas estas cosas, y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces Jesús tiene que caminar durante un periodo largo con nosotros, recordándonos lo que había dicho antes, haciéndonos caer memoria qué es lo que había pasado, qué es lo que dijimos, qué es lo que dijo, todas estas cosas. Y me encanta porque tenemos un Dios que es súper paciente para hacerlo. Y lo ha hecho más de una vez en nuestra vida y lo volverá a hacer en el futuro, y muchas veces en el futuro, pero Jesús no se cansa, y no se cansa de vernos en el camino, ver que esto era lo que estaba pasando y trabajar con esto, y remodificar nuestras cosas. Por eso me encanta esta escritura que dice que renueves tus pensamientos, renueves todas estas cosas, hablan de eso. Porque Jesús nunca se va a ver como nosotros queremos que se vea. Y eso es algo impactante, ¿no? Aunque veamos a Jesús como este Dios eterno, glorioso, lleno de gracia, muchas veces Jesús va a hacer cosas en nuestra vida que no se ven como gracia. Dios va a hacer cosas en nuestra vida que para nosotros eso no es gracia. Y está padre darnos cuenta de que todo el tiempo mis expectativas de Él tienen que ser modificadas. Porque, ok, esto no se ve como gracia, entonces que sí se ve como gracia. Hace unos días me aventuré con mi tarjeta de crédito a comprar un libro que quería comprar desde hace mucho tiempo. Y es un libro de mi cantante favorito, creo. Se llama John Mark Pantana, y si alguna vez lo han escuchado, neta, este libro es increíble. Entonces John Mark Pantana habla de sus canciones, todo su álbum, y empieza a decir de dónde sacó sus canciones. Y les voy a leer esta parte que para mí fue como increíble. Y dice, y no fue hasta que la raíz de mis creencias cambiaron que yo empecé a cambiar. Y él habla de muchas cosas, y me encantaría poderles decir las 60 páginas que llevo leídas, me encantaría podérselas decir, pero esto me recordó mucho esta historia, porque necesitamos cambiar la raíz de nuestras creencias, necesitamos empezar a modificar la manera en la que nosotros vemos las cosas. Estos discípulos, mientras iban caminando hacia un pasado. Si investigamos hacia dónde iban caminando hacia donde ellos pensaban que tenía que ser la batalla. Y su caminar no era hacia un futuro, sino su caminar era hacia un pasado. Y Jesús tuvo que llegar a interrumpir su recuerdo del pasado para poderles enseñar cómo se veía la salvación. Y muchas veces así nos tiene que pasar. Tenemos que cambiar lo que en nuestra raíz, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que tenemos arraigado, está ahí para poder entender cómo se ve Jesús ahora. Y en esta parte, después de que dijo eso, dice, como el sustento, la foundation, o sea, de lo que yo creía, era creer que yo hacer las cosas bien estaba arraigado o iba a fluir por mi comportamiento. Este pilar de mi vida que se empezó a hundir. Y este libro neta ha estado cambiando muchísimas cosas que yo pienso, y John Mark Pantana empieza a hablar de eso un poquito. Y creo que eso es algo impresionante, lo que nosotros creemos, el sustento que nosotros tenemos
está en lo que nosotros creemos que podemos hacer, en lo que nosotros creemos que le sirve a Dios de nosotros para poder hacer las cosas, no vamos a entender. Y los discípulos era lo que estaban haciendo. Ellos estaban yendo a lo que ellos interpretaban de cómo iba a ser Jesús y la salvación y el Mesías, y estaban volviendo atrás porque eso era lo que los estaba sosteniendo. Y cuando se empezó a derrumbar el Salvador que ellos tenían en su mente, es que pudieron entender quién era Jesús. Porque en la Biblia los discípulos durante mucho tiempo, cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes quién creen que soy? Y decían el Mesías, lo decían en esta cosa que se iba a mover. Digo Mesías porque no estoy seguro y creo que esta es la respuesta correcta. Entonces Jesús empezó a mover ahí cosas. Porque es necesario para nosotros como cristianos desaprender lo que culturalmente nos han dicho que tiene que ser para poder entrar a lo que Jesús dijo que tiene que ser. Y eso creo que es una de las cosas número uno que cuando estaba en la universidad aprendí, y cuando hablábamos de las creencias y de las reglas preestablecidas, y ellos lo decían mucho por psicología, ¿no? Mucho así como, ay, sí, hay que destruir el sistema. Yo decía, sí, los cristianos han hecho eso desde hace mucho tiempo, han tenido que desaprender cosas culturales para poder entender la cultura de Dios. Y creo que eso es algo que tenemos que pensar, que cuando nuestro camino Jesús lo tenga que venir a interrumpir para poder hacernos entender qué es lo que tenemos que hacer, Él se va a mover. Estos discípulos nunca entendieron más a Jesús que cuando se equivocaron y se fueron para atrás. Y entonces en su regresar y decir, ok, yo me equivoqué, no era lo que yo pensaba. Encontraron a Dios, encontraron quién era Jesús en realidad, que lo que tú pensabas, lo que tú creías de cómo Jesús se iba a ver, de qué era lo que Jesús iba a hacer, se empieza a cambiar. Porque muchas veces Jesús se ve y pensamos que Jesús es como nosotros actuaríamos, como nosotros haríamos las cosas, pero así no se ve Jesús. Hay veces que sí, pero muchas veces no. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ahí es donde tenemos la elección. O me regreso al pasado y continúo mi camino al pasado a Emaús, a recordar la batalla gloriosa que tuvieron, o me regreso al presente y veo que la salvación no es nada que yo pueda pelear, no es algo que ya está. Es difícil entender porque ya está. Porque no tengo que hacer nada, porque no me tengo que esforzar, porque no, solo tengo que decir, gracias. Y les voy a contar esta última historia. Una amiga de mi trabajo, un día le llevé unas papas, porque me dijo así de que, se me antojaron unas papas, y yo soy una buena persona, ¿no? Y fui a la cafetería y dije, bueno, que hay unas papitas. Y llegué con las papas y se las di. Y al día siguiente me dijo, es que yo te debo unas papas. Y le dije, no, es que así no funcionan los regalos. Porque ella sentía que me tenía que volver a dar unas papas. Entonces llevamos este juego durante un tiempo en donde yo le doy unas papas y ella me da otra cosa, pero yo se lo regalo así como de, aquí está, pero ella sí es como de, sí se lo tengo que pagar. Y muchas veces en nuestra vida con Dios es así, se lo tengo que pagar. Tengo que regresar al pasado para agarrar lo que podía hacer y dárselo a Dios otra vez. Y Jesús es como de, pues ya te las son las papitas libres. No puedes nunca comprarme unas papitas y yo voy a estar bien. O sea, no hay problema. ¿Qué les parece si oramos?